amigas, amigos de Huajuapan, de León, Oaxaca y de los municipios de esta región mixteca. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, estar aquí en Huajuapan para informarles sobre nuestro movimiento. Pero primero agradecerles por su presencia en este acto, en esta asamblea, porque nos han dedicado su tiempo y eso es muy importante. Lo decía bien ese gran presidente de México, el mejor que ha habido en la historia del país, Benito Juárez, que decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias de todo corazón por su presencia en esta asamblea. Porque es un día de trabajo, la hora no es la más adecuada, muchos están soportando el sol, y aquí en Huajuapan vengo a decirles que seguimos luchando en todo el país. No hemos dejado un solo día de luchar por la transformación de México. Nos robaron la presidencia de la República, porque esa es la verdad, pero decidimos continuar con esa lucha. Nos dolió mucho ese golpe, porque estaban fincadas las esperanzas de millones de mexicanos, sobre todo de la gente humilde y de la gente pobre. Pero teníamos que ponernos de pie y seguir luchando. Y qué bueno que tomamos esa decisión y que hemos actuado de manera consecuente, porque si después del fraude nos hubiésemos hecho a un lado, si no hubiésemos resistido, peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, ahora no existiría este movimiento, que es la única esperanza que se oiga bien y que se oiga lejos, la única esperanza para la mayoría de nuestro pueblo, sobre todo para los desposeídos, para los humillados, para los pobres de nuestro país. Ahora, a 5 años de distancia, ya tenemos una organización nacional que no teníamos en el 2006. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que nos faltaba organización. No se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. Por eso, en estos últimos 5 años, nos hemos dedicado a mantener encendida la llama de la esperanza y a organizar al pueblo. Ya recorrí en este periodo todos los municipios del país, los 2038 municipios de nuestro país. Visité también los 570 municipios de Oaxaca, los 152 de régimen de partido y los 418 municipios indígenas de usos y costumbres. Conozco todo Oaxaca y todo el territorio nacional. Me he reunido en todas las plazas públicas con la gente para
alentar al pueblo para que no se pierda la fe, que no se pierdan las esperanzas y que no se caiga en el conformismo, en pensar que si estamos mal es por el destino o porque así nos tocó vivir o por la mala suerte. No, lo que está sucediendo, la pobreza de nuestro pueblo, no se justifica, porque México, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene todavía muchos recursos naturales, muchas riquezas de la nación, muchas riquezas que son de todo el pueblo: oro, plata, cobre, petróleo, gas. En muchas regiones buenas tierras para la producción agropecuaria, bosques, selvas, litorales, y el mejor recurso de México es su pueblo bueno, noble, heredero de una cultura milenaria. Ya quisieran en otros países tener la tradición cultural que hay en México. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca, cuando recorrí todos los pueblos, me impresionó de cuánta cultura hay en este estado. No exagero, hasta lo escribí. Dije que el pueblo de Oaxaca es uno de los pueblos con más cultura en el mundo, y de ahí dimana su vocación por el trabajo, su pueblo muy trabajador, como lo es el pueblo de México. Y ahí está el ejemplo de los que por necesidad, como aquí se ha dicho, se han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Allá donde tienen un poco de oportunidades, salen adelante. ¿Saben cuánto envían nuestros paisanos a sus familiares? Más de 20,000 millones de dólares al año. Ya las remesas, lo que envían los migrantes, nuestros paisanos, a sus familiares en México, es la segunda fuente de ingresos del país. Primero, lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero, y segundo, las remesas. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo dejado, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué no se puede progresar aquí? Porque existe una mafia de poder, un grupo que se ha venido quedando con todo, que ha venido acaparando riquezas y poder, una minoría rapaz que se ha venido quedando con las empresas públicas, los bancos que eran de la nación, las reservas mineras. Muchos no saben, pero de Salinas a la fecha han concesionado a particulares, nacionales y sobre todo extranjeros 52 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación del oro, de la plata y del cobre. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Esa es la extensión territorial de México. Y de Salinas a la fecha
han concesionado 52 millones de hectáreas, el 27% del territorio nacional. Muchos ni siquiera lo saben, que ya sus tierras, o mejor dicho, el subsuelo de sus tierras, lo que está abajo de la tierra, ya ha sido concesionado. Comunidades, ejidos, pequeñas propiedades, que desde arriba se decidió, sin la consulta de la gente, concesionar ese subsuelo para la explotación del oro, de la plata y del cobre. Por eso es que no se avanza en el país, porque nada más se beneficia a una minoría. Lo mismo pasa con el presupuesto público, que es dinero de todos. Lo han convertido en un botín al servicio de una minoría. Siempre la cantaleta es de que no hay presupuesto, y eso no es cierto. Claro que hay. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? Ustedes no lo saben, no porque no quieran saberlo, sino porque la mafia que domina también controla la información y solo dan a conocer lo que les conviene. ¿Cuánto es el presupuesto? 3.500.000.000.000 de pesos. Una cantidad considerable de dinero. Y ese presupuesto es de todos, no es del gobierno, no es de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo, y por cierto, muy malos administradores. ¿Cómo es que se tiene ese presupuesto cada año? ¿Cómo se reúne ese dinero? Con los impuestos que todos pagamos, que hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y también se reúne ese dinero con lo que se vende de petróleo al extranjero. Y el petróleo, como ya lo dije, es de la nación, es del pueblo. Desde que ese gran presidente, el general Cárdenas, lo expropió en 1938 para beneficio de los mexicanos. Estaba el petróleo en manos de compañías extranjeras y el general lo recuperó para beneficio de todo el pueblo. Repito, el presupuesto es dinero de todos los mexicanos. Si ese dinero se distribuyera en partes iguales cada año, no estoy hablando de que se distribuya con justicia, porque eso significaría darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Pero sin que sea de esa manera, nada más que se distribuyera entre las familias que hay en nuestro país, 26 millones de familias, alcanzaría para entregar 10,000 pesos mensuales a cada familia. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se queda arriba, o la mayor parte se destina a apoyar a banqueros, se les rescata con dinero del presupuesto, como lo hicieron en 1995. Tomó la decisión Zedillo de rescatar a los banqueros, convertir las deudas privadas de unos cuantos
en deuda pública. ¿De cuánto es esa deuda? De 1 billón de pesos. No se ha pagado nada de esa deuda, pero para que no siguiera aumentando de 1995 a la fecha, se han tenido que destinar 600,000 millones de pesos para pagar intereses. Dinero que se debió aplicar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para el bienestar del pueblo, pero que se ha destinado a apoyar a los de arriba. También mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción, se lo roban. Hay una gran corrupción en el país, en todos los niveles, pero fundamentalmente arriba, porque siempre que hablan de corrupción, nada más dan a conocer, sobre todo en la televisión, la corrupción de los policías, de los agentes de tránsito. Nada más hablan de la mordida, pero no de la corrupción de arriba, de las tarascadas. Hay una gran corrupción y también mucho dinero de ese presupuesto se destina para mantener al gobierno, que es un aparato oneroso, donde viven los funcionarios del más alto nivel, colmados de atenciones y de privilegios. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada, el de México, el de nuestro país. Sueldos de diputados federales hasta de 350,000 pesos mensuales. Me da hasta pena decirlo aquí, donde hay tanta pobreza, tanta necesidad. Sueldos de senadores hasta de 500,000 pesos mensuales. Ministros de la Corte, buenos para nada, alcahuetes de la mafia del poder, que ganan 600,000 pesos mensuales. Todavía se le dan pensiones a los expresidentes luego de que robaron, saquearon, dejaron en la desgracia al país. Se les entrega a Zedillo, a Salinas, a Fox, pensiones a razón de 1 millón de pesos mensuales. Por eso no se ve el presupuesto, por eso no llega el presupuesto, solo botea un poco, salpica cuando hay elecciones. Entonces, cuando en víspera de las elecciones reparten migajas, despensas, materiales de construcción, tinacos, pollos, patos, chivos, borregos, dinero en efectivo para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto. Ese truco lo tienen bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo porque ellos son los dueños de la fábrica de pobres en el país, y luego cuando necesitan los votos reparten migajas. Por eso tenemos que hacer mucha labor de orientación, decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana, que el pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que exige es justicia, y tenemos que decirle a la gente que sí se puede sacar adelante al país si ese presupuesto se maneja con honradez y se distribuye con justicia, que sí alcanza para impulsar actividades productivas, para que haya empleos,
para sacar al campo del abandono en que se encuentra, que sí alcanza ese presupuesto para que haya desarrollo en el país. Desde luego todo esto implica cambiar las políticas que han venido imponiendo. Por ejemplo, ya no seguir comprando los alimentos en el extranjero, producirlos en México. Ya no seguir vendiendo petróleo crudo, materia prima al extranjero, y comprar las gasolinas o el diésel o los productos petroquímicos. Ustedes saben que del petróleo crudo es que se elaboran las gasolinas y el diésel y muchos productos petroquímicos, la ropa, todo esto, muchas cosas se hacen con esa materia prima que es el petróleo. Pero ¿qué es lo que se hace? Se vende la materia prima en Estados Unidos y compramos las gasolinas y el diésel. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que han venido haciendo desde hace 30 años. No se construye una nueva refinería en el país. La última que se construyó fue la de Salina Cruz. Solo hay 6 refinerías en México. En Estados Unidos hay 149 refinerías. ¿Qué es lo que debe hacerse? Pues ya no estar comprando las gasolinas. ¿Cuánto se compra diariamente? 400,000 barriles diarios de gasolina, 120,000 barriles diarios de diésel. Cuando nosotros podemos producir aquí las gasolinas, el diésel, darle valor agregado a la materia prima, generar empleos y bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Nada más pónganse a pensar, a analizar, a reflexionar lo que cuesta el flete, traer del extranjero las gasolinas, el diésel. Hemos hecho la cuenta, nos cuesta nada más el flete 3 pesos por litro, cuando si se construyen aquí como queremos 5 grandes refinerías, se va a poder ahorrar todo eso. Sí hay manera de sacar adelante al país, y desde luego que haya justicia, que haya bienestar, que se apoye a la gente humilde, que se apoye a la gente pobre. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando triunfe nuestro movimiento? Vamos a establecer en todo el país el derecho a la pensión de los adultos mayores. Lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México hace 10 años. Se elevó a rango de ley la pensión para todos los adultos mayores. Allá, y ustedes tienen familiares y amigos, pregunten. Son 900 pesos mensuales a partir de los 68 años, y es universal, es decir, es a todos. Ese programa 70 y más es fruto también de esta lucha. A lo mejor está mal que yo lo diga, porque la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha, pero como estos presumen con sombrero ajeno, no es pecado que yo lo diga. Pero eso se logró hace 4 años y a empujones, lo aceptaron a regañadientes, y no es como en el Distrito Federal, son 1,000 pesos cada 2 meses, a razón de 500 pesos mensuales, y se entrega a partir de los 70 años, no a partir de los 68, y no es universal. Cuando se triunfe, va a ser para todos. En el caso de comunidades indígenas se va a entregar
a partir de los 65 años, por razones de justicia. Y va a haber pensión para personas con discapacidad, becas para madres solteras. Y vamos a reformar todo lo que tiene que ver con la educación pública. Cambio de fondo. Me preguntan muchos, a ver, ¿y qué van a hacer ustedes en materia educativa? Me interrogan, me preguntan de manera muy puntillosa. Les digo a los periodistas que están al servicio de la mafia del poder, vendidos o alquilados, no a todos, desde luego, no a todos, porque afortunadamente hay periodistas honestos. Un aplauso para los periodistas independientes. No se vayan a sentir. Estoy hablando de los que están al servicio de la mafia del poder, de los machuchones, de los camajanes. Me preguntan, bueno, ¿y qué van a hacer? Les digo, tranquilícense, cálmense, serénense. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es de que ya el Bester Gordillo no va a manejar la educación en este país. Por ahí vamos a empezar. Es una vergüenza para todos. Miren, esta señora ni siquiera vive en el país, vive allá en San Diego, California, y desde allá mangonea, domina todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Por qué existe ese cacicazgo? Porque esta señora le ayudó a Calderón en el fraude electoral y a cambio Calderón le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional y la Secretaría de Educación Pública. Aquí les voy a hacer una pregunta para que vean ustedes cómo nos tienen, que nos demos cuenta cómo estamos. Que conste que los que están aquí este día, a esta hora, son los más despiertos de la Mixteca, ¿sí o no? Y que conste, son los más avispados. Pero van a ver, les pregunto, que levanten la mano, en honor a la verdad, los que saben que el yerno del Bester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. A ver, pero espérense, que levanten la mano los que lo saben, nada más. Miren, es minoría, solo los maestros seguramente. Bájenla, que levanten la mano los que no lo saben. Casi todos. ¿Ya vieron, maestro? Que también les hace falta trabajar más en ese sentido. Pero así nos tienen. Claro, el yerno del Bester es el subsecretario de Educación Básica. ¿Y qué es la educación básica? Es todo, o prácticamente todo, preescolar, primaria y secundaria. Los que han estado ahí en la Secretaría de Educación, la señora Josefina Vázquez Mota, el que está ahora Lujambio, no son más que floreros, adornos, porque es el Bester la que domina la educación en el país. Todo eso se va a terminar. Vamos a impulsar mucho la educación, que es la base del desarrollo. Sin educación no puede salir nuestro país adelante y no puede estar en manos de alguien que encarna la corrupción, que encarna la inmoralidad. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y va a haber oportunidad para que todos puedan estudiar, becas para estudiantes de familias de escasos recursos, becas para estudiantes de preparatoria. Se va a terminar con esa mentira, ese pretexto de que se rechaza a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas, con la mentira, el pretexto de que no pasan
el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel superior y en las universidades públicas. No más rechazados. Es una tontería. ¿Qué es lo que han hecho? Si no hay trabajo para los jóvenes y no hay posibilidad de estudio, los han empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Las cárceles están llenas de jóvenes. De los cerca de 50,000 asesinados que han habido en esta guerra estúpida de Calderón contra la delincuencia organizada, la mayoría eran jóvenes. ¿Cuánto cuesta mantener a un recluso en una cárcel? 150 pesos diarios, no solo por alimentación, sino lo que significa operar un penal, una cárcel, un reclusorio. 4,500 pesos mensuales. ¿Qué no es mejor? Tener a los jóvenes trabajando, tenerlos estudiando becados, que tenerlos en la calle o tenerlos en la cárcel. Nosotros tenemos que cambiar esto. No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia nada más con policías y soldados y con amenazas de mano dura y con leyes más severas. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿Qué es lo que se debería de estar haciendo ya? En vez de las medidas coercitivas, debería estar visitando las casas y apuntando a los jóvenes para que se les rescatara, para incorporarlos al trabajo, al estudio, porque si no, se enganchan y toman el camino de las conductas antisociales. Muchos actúan con mucha responsabilidad, con heroísmo, que prefieren irse a buscar la vida a otras partes, arriesgándolo todo para mitigar su necesidad, el hambre y la pobreza. Pero otros se quedan y constantemente están siendo tentados. No hay vacíos en nada, siempre se llenan. Si el gobierno no va por los jóvenes, otros van a ofrecerles dinero para que pertenezcan a la delincuencia. Por eso tenemos que cambiar esto, no permitir que esto siga sucediendo. De eso vengo a Huajuapan a invitarles, que sigamos luchando, que no perdamos la fe. Y aquí en Huajuapan de León, que es una ciudad histórica, porque aquí se consumó uno de los triunfos más importantes durante la independencia. Aquí en Huajuapan, Morelos vino a establecer de que México debía ser un país libre y soberano. Morelos, el gran Morelos, que no solo luchó por la independencia, sino que luchó sobre todo por la justicia. En su célebre documento Los sentimientos de la nación decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Decía Morelos de manera clara, sencilla, que se eleve el salario del peón